Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de Pensamiento Matemático 2, donde como ustedes pueden ver, tocaremos el tema de polígonos. Como siempre, antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas y que actives la campanita. Otra cosa que quiero mencionar antes de entrar de lleno es que si en unos momentos ustedes ven que cambia el audio, esto se debe a que es un material que previamente ya había hecho, pero debido a las modificaciones de la nueva escuela mexicana, lo que es este contenido cambió de lugar. Antes estaba en Matemáticas 2, pero ahora está en lo que conocemos como Pensamiento Matemático 2. Simplemente hago esta introducción para que quede claro que estamos en el nuevo modelo educativo. Lo primero que vamos a ver es la clasificación de los polígonos, así que sin más, los dejo con el video. Primeramente, tenemos a los polígonos regulares, que me dice son aquellos que son equiláteros, es decir, que tienen todos sus lados iguales, y equiángulos, que tienen todos sus ángulos iguales, ¿sí? Algunos de ejemplos de estos tipos de polígonos serían el triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono y el hexágono. Todos ellos tienen lados y ángulos iguales. Luego de los polígonos regulares, tenemos a los polígonos irregulares. Quiere decir que no tienen sus lados y ángulos iguales. Quiere decir que sus lados y ángulos son diferentes. Como por ejemplo, tenemos al paralelogramo, que sería esta figurita de aquí, cuya teoría me dice que es un cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos y también es llamado romboide. Vean que el lado opuesto a este son paralelos, son dos líneas paralelas, al igual que los de la izquierda y la derecha. Este es un paralelogramo. Alguien muy conocido, el rectángulo, que es un paralelogramo precisamente porque tiene ángulos rectos y lados opuestos iguales. Aquí lo tenemos. También tenemos a otra figura como es el rombo y me dice que es un paralelogramo que tiene dos lados consecutivos iguales. Y tenemos la figurita del rombo. También tenemos otra figura conocida como el trapecio. Me dice que es una figura de cuatro lados, de los cuales solo dos son paralelos. Dentro de los trapecios tenemos tres tipos de trapecios. Tenemos a los trapecios isósceles, porque tienen parecido a la figura de un triángulo isósceles. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, este lado y este lado miden lo mismo? Entonces hablábamos de un triángulo isósceles. Bueno, en este caso del trapecio es igual. También tenemos al trapecio rectángulo porque tiene un ángulo recto, por eso se llama trapecio rectángulo. Y también al trapecio escaleno. El trapecio escaleno, al igual que el triángulo escaleno, se refiere a que sus cuatro lados de esta figura son de medidas diferentes. Pero vean que todos ellos tienen dos lados paralelos. Este con este de arriba con este de abajo y este de arriba con este de abajo. Bueno, pero esta clasificación que les acabo de mostrar no es la única. Hay otra. Tenemos también a los polígonos cóncavos, cuya teoría nos dice: un polígono es cóncavo cuando una recta secante puede cortarlo en más de dos de sus lados. Y también cuando al trazar una recta coincidente con uno de sus lados del polígono, los demás lados de este no quedan del mismo lado respecto a la recta. Vamos a ver aquí con una figura para que quede más entendible. Tenemos aquí un polígono. La teoría me dice que si yo trazo una recta a través del polígono y tengo más de dos puntos de corte, entonces este sería un polígono cóncavo. Por ejemplo, tracé aquí dos rectas. ¿Cuántos puntos de corte tengo? Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Tengo más de dos puntos de corte. Y aquí abajo 1, 2, 3 y 4. Entonces, como tengo 4 puntos de corte, este es un polígono cóncavo. Eso es lo que me dice la teoría. Pero también me dice otra cosa. Me dice que si al trazar una recta coincidente con uno de sus lados
la figura se parte en dos, entonces es un polígono cóncavo. Por ejemplo, voy a trazar una línea a través de este lado. Vean, lo estoy trazando. Como pueden ver, la figura se dividió en dos. Eso también me indica que es un polígono cóncavo. Vean la diferencia con un polígono convexo. Un polígono convexo es lo contrario. Solamente va a tener dos puntos de corte y cuando yo trace una línea recta no se va a dividir la figura. Vean. Voy a trazar nuevamente dos líneas, pero vean que solamente tengo dos puntos de corte en una y dos puntos de corte en otra. Esto me indica que es un polígono convexo. Hagamos la prueba de la línea que pasa por uno de los lados. Entonces, escojamos cualquier lado y tracemos una línea. Por ejemplo, este de aquí. Si yo trazo la línea por uno de sus lados, la figura no se parte en dos. Por lo tanto, aquí estamos en presencia de un polígono convexo. ¿Sí? Bien, esto es la clasificación de los polígonos. Ahora, vamos a ver los elementos que contienen los polígonos, porque son varios. Dentro de los elementos, para que los podamos identificar, vamos a poner aquí una figurita de un hexágono y vamos a irlos dibujando. Vamos a poner aquí al centro. El primer elemento es el radio. Me dice, es un segmento de recta que une el centro del polígono con cada uno de sus vértices. Por ejemplo, digamos que yo tengo aquí el centro y trazo una línea hasta un vértice. Esto es un radio, pero voy a tener obviamente varios radios dependiendo de los vértices que tenga mi figura. En este caso vamos a trazar solo uno. Esto es el radio. Después, el apotema. Me dice que es un segmento perpendicular trazado desde el centro del polígono, es decir, desde aquí, hasta uno de sus lados, ya no a un vértice, sino a uno de sus lados rectos de aquí, ¿sí? A uno de sus lados planos. Entonces, el apotema, por ejemplo, sería una línea trazada desde el centro hasta uno de sus lados, de manera perpendicular, de 90 grados. Después, las diagonales, me dice, son segmentos de recta que unen dos vértices no consecutivos del polígono. Es decir, que si yo escojo un vértice, digamos este, y trazo una línea recta hasta otro vértice que no sea consecutivo, es decir, que no esté pegadito a este vértice, que no sea este o este, porque están pegaditos, este y este están pegaditos al de aquí en medio, pero si a cualquier otro, esa sería una diagonal. Por ejemplo, de este vértice a este vértice, o de este vértice a este vértice, o de aquí a acá. Esas son las diagonales. Ojo, aquí la cantidad de diagonales va a depender de la figura. Por ejemplo, aquí en este hexágono, desde un solo punto, yo puedo trazar 3 diagonales. Esto es el número de diagonales desde un vértice y se obtiene con esta fórmula. Si yo quiero saber cuántas diagonales se pueden trazar en una determinada figura desde un punto, pues esta es la fórmula. El número de lados menos 3. Como tenemos un hexágono que tiene 6 lados, si aplicamos la fórmula 6 menos 3, obtengo 3. Quiere decir que desde un solo punto puedo trazar 3 diagonales. Pero ahora, recuerden que no tengo solo un vértice, tengo 6 vértices. Si yo quisiera saber cuántas diagonales puedo trazar en toda la figura desde todos los vértices, ocupo esta fórmula de aquí. El número de lados por el número de lados menos 3 entre 2. Más adelante vamos a realizar unos ejercicios. No se preocupen ahorita por las fórmulas tanto. Más adelante las vamos a usar. ¿Qué otro elemento? Tenemos al ángulo central. Me dice que es el ángulo formado por dos radios que corresponden a vértices consecutivos. Por ejemplo, aquí ya habíamos trazado un radio con este vértice. Para que yo obtenga el ángulo central, tendría que trazar otro radio siempre y cuando esté tomado desde otro vértice consecutivo. Por ejemplo, aquí tomamos este vértice. Para que yo obtenga el ángulo central, tendría que trazar otro radio
hacia este vértice o hacia este vértice, que son consecutivos al primero. Vamos a tomar este. Aquí, en esta abertura, tendríamos un ángulo central, ¿sí? También, junto con el ángulo central, tenemos otro ángulo llamado ángulo externo, y me dice que es el ángulo formado por un lado y la prolongación del lado adyacente a él. Para que quede claro, vamos a tomar el lado de aquí abajo y vamos a extenderlo. Esta abertura que se forma aquí se conoce como ángulo externo y guarda una relación con el ángulo central. ¿Cuál es esa relación? Pues que ambos ángulos van a medir lo mismo, ¿sí? Y vienen definidos por estas fórmulas. Para obtener la medida del ángulo central o externo, voy a tomar 360 grados y lo divido entre el número de lados que tenga la figura. Y otro dato muy importante, la suma de todos los ángulos centrales o externos siempre me da 360 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Finalmente tenemos al ángulo interno. Me dice que es el ángulo formado por dos lados consecutivos de un polígono regular. Aquí tenemos, por ejemplo, un lado. Si yo escojo un lado consecutivo, podría tomar este de la izquierda o este de la derecha. Vamos a tomar este de la derecha. Entre este lado y este lado se forma un ángulo. Dicho ángulo es el ángulo interno. Si yo quiero saber cuánto mide ese ángulo, tengo que aplicar una fórmula, que es esta: 180 grados por el número de lados menos 2 entre el número de lados. Eso para un solo ángulo. Si yo quiero saber la suma de todos los ángulos internos de un polígono, aplico esta fórmula de aquí: 180 por n menos 2. Quiere decir básicamente que es la misma del ángulo individual, del ángulo interno individual, pero sin dividirlo entre el número de lados. Vean que prácticamente es la misma fórmula. Y bueno, estos son básicamente los 6 elementos de los polígonos. Como les dije, este va a ser un video bastante corto, bastante conciso, debido a que solamente vamos a tocar la parte teórica. Para el próximo video vamos a estar resolviendo unos ejercicios relacionados a los polígonos. Entonces, por el momento yo me despido, no sin antes recordarte que si el video te ha gustado, por favor lo compartas, te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones. También déjame ahí un comentario sobre qué te pareció el video. Espero que esta información te sea de utilidad y nos vemos la próxima en un nuevo video.